Bienvenidas, bienvenidos a mi presentación Textualidad y redes sociales en la narrativa de autora. En esta exposición abordaré la cuestión del impacto de las redes sociales en nuestra percepción e interpretación de la ficción literaria. Para ello utilizaré como caso de estudio la novela de 2024 Wives Like Us de la autora inglesa Plum Sykes, nacida en Londres en 1969. A lo largo de su trayectoria literaria, Sykes se ha caracterizado por una narrativa de ficcionalización de la experiencia. Sin ser autobiográficas, sus novelas son una representación ficcional de los tiempos, ambientes y caracteres en los que la autora vive y con los que la autora convive, el zeitgeist hecho literatura. En 1997, Sykes se traslada a Nueva York, donde se convierte en colaboradora asidua de la revista Vogue norteamericana, tras haber contribuido también a la edición británica de esta publicación. Este cambio en su carrera como periodista supone también un giro en su actividad como escritora. Entre 2004 y 2017, Sykes desarrolla una trayectoria literaria que alternará, por una parte, la exploración de su experiencia como parte de la escena social neoyorquina de finales de los años 90 y principios del milenio, y por otra, la evocación de sus años como estudiante en Oxford. Según evolucionan los temas y motivos de su narrativa, se transforma también la estética que Sykes adopta como figura pública. Un precedente claro de esta forma de entender la ficción y al autor es Truman Capote. Su novela In Cold Blood, de 1965, inaugura el género faction, fact más fiction, que aúna el componente no ficcional de la escritura periodística con rasgos retóricos, narratológicos y estilísticos propios de la ficción literaria. Su obra póstuma de 1986, Answered Prayers, algunos de cuyos capítulos fueron publicados previamente en la revista Squire, ofrece una visión desde dentro de la alta sociedad neoyorquina entre los años 50 y 60, ese momento de cambio en las formas de riqueza, prestigio y estatus que proyecta a la sociedad americana desde el gran sueño a la posmodernidad. Amigo íntimo de los personajes públicos retratados, Capote es el narrador con acceso, el observador que no pertenece a ese mundo pero participa en él y nos introduce en él a la vez como insider y outsider. Concluida su aventura americana, Sykes regresa a Gran Bretaña y a la literatura con la publicación de Wives Like Us de 2024. En esta novela, la autora desplaza el foco desde Nueva York hacia los Cotswolds, área del sudoeste de Inglaterra, donde confluyen la vieja aristocracia y los nuevos ricos, los títulos nobiliarios y el dinero de los negocios y la tecnología, con el consiguiente choque de generaciones, tradiciones y valores. Como ya ocurriera en su anterior etapa, Sykes, residente ella misma en los Cotswolds, reinventa su imagen pública, haciéndola coincidir con la estética propia de la novela. En este periodo, sus influencias más notables son P.G. Wodehouse e Evelyn Waugh, maestros ambos de la novela de humor costumbrista, comedia de las maneras y retrato satírico de la clase alta. En ambos autores existe también una estrecha conexión entre lo literario y lo estético, más luminoso y humorístico en Wodehouse, más oscuro en Waugh, pero siempre presente y relevante. Con Wodehouse, Sykes comparte un agudo sentido de la sátira y un particular interés por las relaciones de clase. Ian Palmer, el mayordomo protagonista de Wives Like Us, le debe mucho a Jeeves, el ayuda de cámara de varias novelas de Wodehouse y uno de sus personajes más celebrados. De manera anecdótica, Wodehouse y Sykes comparten también apodo, Plum. A Evelyn Waugh la une la impronta de la educación en Oxford, los Cotswolds como lugar de residencia y la figura de Christopher Sykes, abuelo de Plum y amigo y biógrafo oficial de Waugh. Aunque ubicua en Instagram, la estética visual como trasunto de la estética narrativa en Wives Like Us cobra especial relieve en la cuenta de TikTok de Sykes, dedicada exclusivamente a la novela que nos ocupa. Los 16 posts de que consta la cuenta fueron publicados los días 15 y 16 de mayo de 2024, un día después del lanzamiento de la novela.
Se trata de una cuenta promocional, pero gracias al factor estético añade dimensiones más profundas, con impacto en la recepción de la obra. Sykes convierte TikTok en una guía a través de la novela, introduciéndonos en lo verbal a partir de lo visual. La cuenta se abre con un slideshow de vídeos de la autora y su círculo de amistades en los Cotswolds. Verbal y visualmente se crea una narrativa que replica algunos de los motivos más recurrentes en Wives Like Us. Aparecen aquí y allá muestras del espíritu satírico de la novela, no como invectiva, sino con un sentido del humor, como decíamos, muy próximo al de Wodehouse. Se trata de escenas que captan la vida de Sykes, pero que son extrapolables a los ambientes, personajes y situaciones de la novela. Hay también espacio para la publicidad del audiolibro y para el BTS de las apariciones promocionales de la autora en podcasts y en firmas de ejemplares. Mención especial merece el reportaje que la revista Tatler dedicó a Wives Like Us en su número de junio de 2024, coincidiendo con el lanzamiento del libro y que aparece íntegramente en TikTok. En él, y bajo la supervisión de Sykes, se visualiza a los diferentes personajes de la novela presentándolos en toda su diversidad e incongruencia, desde las nuevas generaciones de la vieja nobleza hasta las familias estructuralmente tradicionales y de reciente ascenso a la clase alta, pasando por unidades familiares funcionales en las que las fronteras entre clase alta y clase media se difuminan, familias en las que los títulos nobiliarios compensan el decreciente patrimonio, en contraste con las familias de nuevo perfil financiero, incluso étnico, hasta ahora inexistentes en una sociedad cerrada y excluyente como la de los Cotswolds, pero que ahora debe aprender a abrirse a un nuevo concepto de clase alta, sin importar lo lejos que esté de la idea tradicional de fama, éxito y riqueza. Siguiendo su costumbre, la propia Sykes se integra entre sus personajes en abierto desafío a los límites entre realidad y ficción. La cuenta de TikTok concluye con la publicación de la obra, como si del último capítulo de una narrativa se tratase. Esta estrategia de Sykes en las redes sociales puede integrarse dentro de la teoría de la muerte del autor, en concreto en el concepto de nombre de autor propuesto por Michel Foucault en su intervención pública de 1969, que es un autor. El nombre de autor, un sistema referencial, autor-obra, un microcosmos de datos, ideas y opiniones que los lectores tenemos sobre un autor, aunque cada uno de nosotros tiene respecto a cada escritor un nombre de autor personal, solo nuestro, y el nombre de autor procede en gran medida de la cultura compartida, pertenece a la comunidad y es transmitido a través del sistema educativo y de los medios de comunicación. Esto implica que paradójicamente no es necesario leer la obra de un escritor para poseer un nombre de autor respecto a ese escritor. En el caso de Sykes, el nombre de autor mantiene con la obra una fuerte conexión estética e identitaria, hasta el punto de que, como en el caso de Capote, su narrativa se lee a menudo como roman à clef, novela en clave. Dentro del contexto narratológico, Gérard Genette ofrece en Seuil, en 1987, los conceptos de paratexto, peritexto y epitexto. El peritexto se define como el conjunto de elementos no textuales que acompañan al texto y conforman el libro como objeto. Por ejemplo, título, dedicatoria, prefacio, introducción, epílogo, notas, la portada, la contraportada, la solapa, el papel, la fuente utilizada. Todo ello tiene un impacto en nuestra actitud e incluso en nuestra interpretación del texto. El epitexto está formado por los elementos no textuales ni editoriales que acompañan al texto y que están más relacionados, más vinculados al nombre de autor que al texto mismo. Entrevistas, reseñas, artículos, reportajes, diarios, cartas, en digamos un mundo más analógico, mientras que en la actualidad
el epitexto incluye y está formado sobre todo por las redes sociales. Es interesante también recordar en este punto el concepto de autor implícito propuesto por Wayne Booth en The Rhetoric of Fiction del año 61. Esa idea que el lector se hace del escritor al leer el texto. El autor implícito no tiene por qué coincidir con el autor real. Por ejemplo, cuando se reveló que el autor de Wuthering Heights era una mujer y no un hombre, los críticos de la época se sintieron sorprendidos e incluso indignados, ya que el autor implícito que Cumbres Borrascosas le sugería era masculino. No es este el caso de Sykes, cuyo autor implícito en Wives Like Us se encuentra totalmente en sintonía con la percepción pública de la autora. Ya desde el momento en que Wives Like Us ve la luz, los lectores poseemos ya no solo información sobre la obra, sino una clara visualización de la misma en términos diegéticos y estéticos. La capacidad narrativa y el poder comunicativo de una red social como TikTok se revelan instrumentos irreemplazables a la hora no solo de promocionar el libro, sino también de guiar e incluso condicionar la lectura e interpretación del texto. En teoría literaria, la estética de la recepción, partiendo de las bases de la fenomenología alemana, propone que el texto literario lo hacemos los lectores al conferirle significado. Somos co-creadores del arte literario, ya que por mucho que un escritor escriba, lo que escribe no posee carácter literario si nadie lo lee. Puede considerarse que la estrategia de Plum Sykes en redes sociales persigue acompañarnos en ese proceso de lectura e interpretación, ese proceso de creación. La autora no se conforma con escribir, quiere también ser parte de cómo imaginamos lo que escribe. Es otra forma de ser influencer. Muchas gracias.